Hola, buenos días. Mi nombre es Noelia Caridi. Soy profesora adjunta de Inmunología e investigadora adjunta de CONICET. Y junto con la doctora María Laura González Pereira, que también es profesora adjunta e investigadora adjunta de CONICET, vamos a ser las docentes responsables de la asignatura Inmunología, código 3077, para la carrera Medicina Veterinaria. Nosotras somos microbiólogas y trabajamos en el Departamento de Microbiología e Inmunología en las oficinas 21 y 22. Ahí nos pueden encontrar. Bueno, teniendo en cuenta que estamos viviendo una situación de emergencia por el tema del coronavirus y para evitar la circulación del mismo, la Universidad Nacional de Río Cuarto ha decidido que las clases no se den hasta el 31 de marzo. Pero nosotros con la profe decidimos que grabar las clases y subirlas en una plataforma de YouTube para que ustedes no se pierdan estas 2 primeras semanas de teórico. Nosotros mediante el CIAL, que muchos lo tienen y otros no pueden acceder, así que bueno, estén en contacto con compañeros que sí lo tengan. Les vamos subiendo todo el material de las clases, sí, estos PowerPoint, para que ustedes puedan ir siguiendo los videos con ese material. Y toda otra información que sea necesaria la vamos a ir comunicando por el CIAL y también por el Instagram, que ahora les voy a poner cuál es la cuenta. Bien, vamos a dar unas informaciones generales que son importantes. Las clases teóricas se van a dar los martes de 11 a 13 en el Anfiteatro 2 del Pabellón 2 y los miércoles de 11 a 13 en el Anfiteatro 1 del Pabellón 4. Esto supuestamente después del 31 de marzo, pero vamos a ir viendo cómo se va dando todo, ¿no? Porque esto es día a día. En cuanto a las clases prácticas de laboratorio, que muchos nos han venido a preguntar ahí a la cátedra, las clases prácticas van a comenzar 2 semanas después de los teóricos. Precisamente la semana del 30 de marzo comenzarían, vamos a ir viendo cómo se da esto, porque nosotros necesitamos que ustedes aprendan algunos conceptos, como son conceptos de antígeno, qué es lo que significa antígeno, qué es lo que significa anticuerpo, para que puedan realizar los prácticos. Las clases prácticas son en total 5, y ustedes van a ser distribuidos en 5 comisiones, ¿sí? Y los prácticos van a ser los lunes, los martes y los miércoles. Luego les vamos a informar por el CIAL los horarios. Esas 5 comisiones en realidad van a ser 10, porque son 5 comisiones A y 5 comisiones B. ¿Por qué? Porque van a cursar los prácticos cada 15 días, es decir, tienen un práctico por semana. La primera semana generalmente tienen todas las comisiones A, y la segunda semana van a tener las comisiones B. Pero igual no se aturdan con esto, porque se los vamos a ir contando por el CIAL, vamos a ir poniendo toda la información y también vamos a abrir la inscripción a comisiones de práctico por el CIAL. Ustedes saben que por normas de seguridad en los laboratorios no dejan tener más de 25 alumnos, ¿sí? Ese es el límite de alumnos que se puede tener. Entonces cada comisión está estipulada para 25 alumnos. Cuando ustedes se puedan inscribir por el CIAL, no van a poder inscribirse más de 25. Pero quédense tranquilos que va a haber lugar para todos y horarios disponibles para todos. Eso se los vamos a ir comunicando de a poco. En cuanto a los parciales, tenemos el primer parcial programado para el lunes 20 del 4, el segundo parcial para el miércoles 20 del 5, cada uno tiene una instancia de recuperación. El recuperatorio del primer parcial sería el lunes 18 de mayo, el recuperatorio del segundo parcial el 29 de mayo, y esta materia tiene un régimen de promoción directa, es decir que con el promedio de los 2 parciales 7 o mayor, ya pueden promocionar directamente la materia. La evaluación de los prácticos de laboratorio va a estar incluida en el mismo parcial y van a ser tipo situaciones problemáticas, así que por favor presten atención bien a los prácticos, que si bien no se les van a tomar en el laboratorio, sí se les va a tomar en el parcial, ¿sí? Así que siempre tienen que ir con la guía leída y consultar todas las dudas. Las clases de consulta van a ser en este cuatrimestre martes y jueves de 11 a 12 en las oficinas 21 y 22 del Departamento de Microbiología e Inmunología.
Y también pueden seguir todas las noticias y novedades que nosotros les podamos ir subiendo en el Instagram, que es InmunoUNRC. Bien, ¿cuáles son los objetivos de esta asignatura? Es decir, nosotros como profe, ¿qué queremos que ustedes aprendan durante la cursada de la materia? Primero, conocer los diferentes tejidos, órganos y células que componen el sistema inmune de un animal, que puedan comprender la función y las relaciones que se establecen entre ellos para poder dar una buena respuesta inmunológica, que aprendan cómo el sistema inmune combate las enfermedades producidas por virus, bacterias, hongos y parásitos, y también cómo hace para tolerar aquellos, diríamos, sustancias extrañas que ingresan al organismo y que no son patógenos, ¿sí? Por ejemplo, los alimentos, las bebidas. Conocer también cómo se regulan estas respuestas inmunológicas, porque una respuesta inmune tiene que en algún momento volver al equilibrio, es decir, tiene que cesar para que vuelva al equilibrio, a la homeostasis, todo lo que está sucediendo en el organismo, ¿sí? No puede ser una respuesta inmune prolongada en el tiempo. Entonces vamos a ver también cómo se regulan esas respuestas. Comprender los principios de la inmunoprofilaxis, es decir, acá vamos a conocer qué es una vacuna, cómo se puede desarrollar una vacuna y para qué se vacuna. También es importante que ustedes conozcan las alteraciones del sistema inmune que llevan a diferentes enfermedades, por ejemplo, la autoinmunidad, ¿sí? O un cáncer. Vamos a ver algo de eso también, la hipersensibilidad. Y también que aprendan diferentes técnicas de laboratorio para la detección de una respuesta inmunológica. En cada unidad, tenemos 9 unidades, cada unidad va a representar diferentes temas. Ustedes siempre van a guiarse con este diagramita de la vaca, en donde vamos a ir siguiendo las unidades a medida que vayamos avanzando en ellas. Hoy vamos a comenzar con todo lo que es el sistema inmune, las generalidades, y lo que es la inmunidad innata en esta semana. Por lo tanto, necesito que conozcan algunas definiciones que son importantes. Por ejemplo, ¿qué es la inmunología? La inmunología, entonces, es la ciencia que estudia las respuestas celulares y moleculares que ocurren en un organismo luego de la interacción con un microorganismo o sustancia extraña. Es decir, nosotros en esta materia que se llama inmunología vamos a empezar a conocer cuáles son las células, los tejidos y órganos que participan para poder dar una buena respuesta frente a un agente invasor, a un agente extraño. ¿Qué sería entonces el sistema inmune? El sistema inmune entonces es el conjunto de tejidos, órganos, células y moléculas que actúan de manera coordinada para brindar una respuesta frente a un microorganismo o una sustancia extraña que ha ingresado a ese animal, ¿sí? Y es un sistema esencial para la vida. ¿Por qué? Porque si ningún animal ni nosotros tuviéramos un sistema inmunológico que nos proteja y que brinde una respuesta frente a una sustancia extraña que está ingresando, estaríamos todos muertos. No podríamos ni siquiera respirar, porque estamos en contacto permanente, estamos en un ambiente que no es estéril, en contacto permanente con un montón de sustancias extrañas que están a nuestro alrededor. Entonces, permanentemente el sistema inmune está actuando para que nosotros podamos mantenernos con vida. ¿Qué es entonces una respuesta inmune? Si tenemos un sistema inmune, vamos a tener una respuesta inmune. La respuesta inmune entonces es el conjunto de mecanismos inmunológicos que se ponen en marcha para eliminar ese agente invasor. Y es lo que vamos a conocer en esta materia. Cómo se da una respuesta inmune para cada uno de los microorganismos que ingresan, ¿sí? Virus, bacterias, hongos, parásitos, cómo responde ese sistema inmunológico, cómo da la respuesta. Y también vamos a ver cómo da la respuesta frente a aquellos que no son patógenos, por ejemplo, un alimento, un alergeno, etcétera. Y luego de que se da esa respuesta inmune, se produce lo que es la inmunidad. ¿Y qué es la inmunidad? Entonces es el estado de resistencia con el que queda el animal frente a un agente invasor. Es decir, una vez que se ha dado una respuesta inmunológica frente a un microorganismo extraño, ese individuo queda resistente a una próxima infección por el mismo microorganismo patógeno. Ahora bien, haciendo un poco de historia y contándoles a ver cómo se descubrió que los animales y que las personas teníamos un sistema inmunológico que nos permitía hacer frente a un microorganismo invasor y no enfermarnos y no morirnos.
Bueno, en Europa, tanto en el siglo IX como en el siglo XII, se estaban dando dos epidemias. Por un lado, se estaba dando la viruela humana, con un virus que luego se descubrió que era el virus variola, y la peste bovina, ¿sí?, que era causada por un virus del género Morbillivirus y de la familia Paramyxoviridae. Eran virus que eran similares y que causaban, por ejemplo, en los humanos, fíjense en este niño de aquí de la izquierda, causaban como unas costras, ¿sí?, como unas ampollas que tenían líquido, y ahí adentro en ese líquido estaba el virus, ¿no? Y en las vacas causaba no solo la sintomatología, sino signos similares, porque también las vacas tenían costras. Entonces, en Oriente, los chinos veían que, si bien había muchas personas que contraían la viruela humana y morían, había muchas otras personas que contraían la viruela y no morían. Y no entendían por qué pasaba esto. ¿Y por qué pasaba? Porque teníamos un sistema inmunológico. Había unos que tenían el sistema inmunológico más desarrollados que otros. Y después vamos a ir viendo, a medida que vayamos cursando la materia, que para poder mantener un sistema inmunológico bueno es necesario un montón de factores. Ustedes, por ejemplo, están cursando nutrición también en este cuatrimestre y van a ver que también la nutrición es importante para poder mantener un sistema inmunológico activo y bueno, ¿sí? Entonces, ¿qué decidieron hacer los chinos? Dijeron, bueno, si sacamos material de las costras de las personas infectadas y la colocamos en personas sanas, vemos qué pasa. Hicieron eso y observaron que un montón de personas a las que le hicieron esta técnica, diríamos, las lastimaban un poquito en la piel y le inoculaban material de las costras de las personas que estaban enfermas, y veían que muchísimas de las personas no se enfermaban y no morían tampoco. Y frente a una persona que estaba infectada, no se contagiaban. Entonces, si bien esto, si nosotros lo decimos hoy, es una práctica que no se podría hacer, en esa época cualquier práctica era válida para disminuir la mortalidad. De esa manera pudieron disminuir la mortalidad de un 20% a un 1%. Entonces, un médico veterinario, viendo lo que habían hecho los chinos, decidió hacer lo mismo con las vacas. Dijeron, bueno, le vamos a sacar material de las secreciones nasales a las vacas enfermas y vamos a hacer una incisión en la papada a las vacas sanas. Y vamos a inocularle ese material infectado a las vacas sanas. Y de esa manera veían que las vacas no se enfermaban. Bien, en 1798 el médico inglés Edward Jenner va a desarrollar lo que fue la primera vacuna. ¿Por qué? Porque él pensó, bueno, si estos virus dan sintomatologías y signos similares en los humanos y en las vacas, lo que podemos hacer es sacar material de las vacas, de las costras de las vacas, e inocularlo en las personas, porque ya habían visto que las personas, o sea, no se contagiaban de la viruela bovina. Entonces dijeron, bueno, es un virus que es similar, porque produce una patología similar, probemos de sacarle las secreciones de las costras a las vacas y las inoculamos en los humanos. Y de esa manera, como ven en la foto, ven, le sacaban a las vacas el material y se lo inoculaban directamente a los niños y a las personas que estaban sanas. De esa manera las personas no se enfermaban de viruela bovina, y es así como en la década del 70 se erradicó la viruela del mundo, ¿sí? Ahí se creó la primera vacuna. Y como era material que sacaban de la vaca, a esa práctica, ¿sí?, de inocular material de un animal enfermo a un animal sano se lo llamó vacunación, ¿sí?, del latín vaca. Hicieron lo mismo con diferentes enfermedades que tenían otros animales. Así hicieron lo mismo con la viruela ovina, le sacaban material a las ovejas enfermas y se lo ponían a las ovejas sanas. Con la pleuroneumonía bovina sacaban trozos de pulmón infectado, ¿sí?, de las vacas enfermas y se lo inoculaban en la cola a las vacas sanas, y veían cómo no se enfermaban de pleuroneumonía. Y quisieron hacer lo mismo también con el moquillo canino, sacaron costras de la viruela bovina y se lo inocularon a los caninos. Sin embargo, esta vacuna no fue efectiva. Después, con el tiempo, fueron descubriendo que a lo mejor no se trataban de los mismos patógenos, ¿no? Entonces, con el tiempo se fue mejorando todas las prácticas de vacunación.
Un siglo después, en 1879, el químico Louis Pasteur estaba investigando una bacteria, ¿sí?, que se llamaba Pasteurella, mucho después le pusieron el nombre, ¿no?, que es Pasteurella multocida, y que provocaba el cólera en las aves. Ese químico, que era Louis Pasteur, trabajaba con un asistente y le dejó al cuidado unas placas con bacterias. Pero el asistente, ¿qué pasó? Se fue de vacaciones y se olvidó las placas arriba de la mesada donde estaban trabajando. Por lo tanto, esas bacterias es como que envejecieron, era un cultivo envejecido de bacterias. Cuando el asistente volvió, decidió inocular con esas bacterias que estaban envejecidas a aves, ¿sí?, que estaban sanas. ¿Y qué vio? Que esas aves no se morían ni presentaban la enfermedad. Entonces se lo comunicó a Pasteur. Pasteur, que dijo: a ver, vamos a retener a esas aves que inoculaste con esas bacterias que estaban envejecidas, con ese cultivo envejecido de bacterias, y ahora le vamos a colocar un cultivo fresco, ¿sí?, de bacterias a esas que ya inoculaste con las bacterias envejecidas, y también le vamos a inocular bacterias frescas a aquellas que nunca fueron enfrentadas a nada, o sea, a aves sanas. ¿Qué veían? Veían que las aves que habían sido ya primero inoculadas con la bacteria envejecida y luego con la bacteria fresca no morían ni presentaban la enfermedad. En cambio, aquellas que habían sido inoculadas con la bacteria fresca, con un cultivo fresco, se generaban la muerte en esas aves. Entonces, ¿qué pensaron? Que la inoculación de una cepa avirulenta, es decir, se había envejecido esa cepa y había perdido la virulencia, ¿sí?, producía una respuesta inmune que protegía al animal frente a una próxima infección con el virus o con la bacteria salvaje. Sí, que era lo que hacían acá. Y ese fue el principio de la vacunación, ¿sí?, que lo descubrió Louis Pasteur. Poder inocular con algo que ha perdido la virulencia genera una respuesta inmune en el animal que cuando se vuelve a enfrentar con ese patógeno salvaje, o sea, desde el medio ambiente, no se enferma porque ya ha generado una respuesta inmunológica. Bien. Entonces, ¿cómo se defiende el animal frente a un patógeno? Muchos años después descubrimos que tenemos un sistema organizado de defensas, y por eso es que yo les pongo aquí estos soldaditos, ¿sí? Tenemos realmente un sistema de defensas que nos defienden a los animales y a nosotros contra todos los patógenos extraños, ¿sí?, con microorganismos invasores. Van a encontrar en los libros que podemos hablar de patógenos, podemos hablar de antígenos también como algo extraño. En realidad los antígenos, después vamos a ir desglosando en esta materia, son como ciertas estructuras que tiene una bacteria, que tiene un virus, que tiene un hongo, ¿sí? Son estructuras los antígenos que pueden ser proteicas, que pueden ser hidratos de carbono, que ya después vamos a ver, pero por ahí uno también dice antígeno o patógeno y es como lo mismo en diferentes libros, ¿no? Pero después ya vamos a ver que los antígenos en realidad son estructuras que tienen los patógenos, ¿sí?, que tienen las bacterias. Entonces, fíjense, este sistema de defensa está perfectamente organizado. Lo primero que va a intentar hacer es que evitar que ese microorganismo ingrese al animal, ¿sí?, y por lo tanto la primera barrera que tenemos son las barreras físicas, como por ejemplo la piel o la microbiota que tenemos en la piel o en las mucosas, ya lo vamos a ir viendo. Si logra ese microorganismo romper esas barreras físicas, se va a encontrar con un segundo nivel, que es la inmunidad innata, en donde se va a generar una inflamación, en donde va a haber células especializadas, ¿sí?, para poder evitar que ese microorganismo avance en el organismo animal. Y luego tenemos un tercer nivel, que es la inmunidad adaptativa o adquirida, que se va a poner de manifiesto si la inmunidad innata no llega a poder resolver la infección. Y allí ya tendremos la producción de anticuerpos y la producción de células, ¿sí?, sensibilizadas, o lo que se llama la inmunidad mediada por células.
Bien, entonces, dijimos que el microorganismo lo que tiene que hacer es, para poder penetrar en el animal, es romper esas barreras epiteliales, esas barreras físicas que puede ser la piel o la mucosa, y una vez que ingresa se encuentra con el primer nivel que dijimos que era la inmunidad innata. Fíjense todas las células que ya vamos a ir aprendiendo de a poquito en el segundo teórico, cómo se llaman y para qué sirven, con todas las células que se encuentra. Tenemos por un lado macrófagos o fagocitos, tenemos mastocitos, tenemos células dendríticas, tenemos células natural killer, ¿sí? Ya se van a ir familiarizando con todos estos nombres. También tenemos un sistema que es el sistema complemento, que son un montón de proteínas, que ya también lo vamos a ver, que se ponen en marcha. Esta inmunidad innata, fíjense, desde que ingresa el microorganismo hasta que se despierta, ¿sí? Y trata de actuar para poder eliminar ese microorganismo, esa inmunidad innata actúa en las primeras horas después de la infección. Paralelamente, estas células, que son las células dendríticas que ya vamos a ir viendo, van a viajar al ganglio, ¿sí? Donde en el ganglio se van a encontrar todas estas células que son parte de la inmunidad adaptativa, que son los linfocitos B y los linfocitos T, y le van a presentar ese antígeno que entró, le van a presentar parte de ese microorganismo que entró a estos linfocitos para que se activen por las dudas. ¿Por las dudas que qué? Por las dudas que esta inmunidad innata no haya podido eliminar a ese agente invasor en estas primeras horas. Ahora fíjense, esas células dendríticas viajan al ganglio y en el ganglio van a estar varios días presentándole el antígeno a los linfocitos T, y por eso, a su vez, ese antígeno también puede viajar a través de la linfa solo hacia el ganglio y ponerse en contacto con los linfocitos B. No se asusten con todo esto que estoy diciendo, que ya lo vamos a ir viendo de a poquito. La idea es que ustedes entiendan con esta gráfica que yo les he hecho, que la inmunidad innata actúa en las primeras horas y la adaptativa tarda más días en aparecer, ¿sí? Tarda más o menos unos 7 a 10 días en que esos anticuerpos o esas células que van a estar especializadas puedan llegar, ¿sí? A través de la circulación a la zona en donde se produjo la infección. Entonces, la inmunidad innata actúa en las primeras horas y la inmunidad adaptativa tarda en aparecer unos 7 a 10 días. Eso quiero que les quede claro. Aquí es para que ustedes vean un cuadrito de comparación entre lo que es la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa, ¿sí? Acá tenemos que las células que están implicadas en la inmunidad innata, ya dijimos, algunos macrófagos, células dendríticas, neutrófilos, células natural killer. En cambio, en la inmunidad adaptativa o adquirida, tenemos a los linfocitos T y a los linfocitos B. La historia evolutiva de la inmunidad innata es ancestral. ¿Qué quiere decir esto? Que es la primera inmunidad que se descubrió y que la tienen las plantas, los insectos, los animales, o sea, es la inmunidad que tienen casi todos los seres vivos. En cambio, la inmunidad adaptativa es algo más reciente y que está en constante estudio. En cuanto al inicio, es rápida, dura minutos u horas, ¿sí? En ponerse de manifiesto. En cambio, la inmunidad adaptativa es más lenta, es lo que les explicaba recién. En cuanto a la especificidad, la inmunidad adaptativa antes se decía que era inespecífica. Es más, en muchos libros que ustedes van a consultar, que ya les vamos a dejar al último, les va a decir que es inespecífica. Sin embargo, hoy se sabe que es específica, pero para ciertas estructuras microbianas que son comunes a muchos microorganismos. Ya lo vamos a ir viendo. En cambio, la inmunidad adaptativa es bien específica para un antígeno único, ¿sí? Que tiene nombre y apellido. En cuanto a la memoria, no genera ninguna memoria la inmunidad innata, y es lo que yo les hablaba de la inmunidad. ¿Recuerdan el concepto de inmunidad? Inmunidad es esto, que se genere memoria, que queden células preparadas para una próxima infección con el mismo microorganismo. La inmunidad innata no genera ninguna memoria. En cambio, la inmunidad adaptativa sí genera memoria, y por eso siempre es importante que se despierte esa inmunidad adaptativa. Y ya vamos a ver que siempre se despierta.
¿sí? Y siempre va a quedar memoria frente a cuando un animal se pone en contacto con un agente invasor o con un patógeno. Bien, y en este cuadrito ahí podemos comparar cómo la inmunidad innata se despierta en las primeras horas y luego baja, y después de unos días comienza a aparecer la inmunidad adaptativa, que es la que queda en el tiempo porque queda con células de memoria, ¿sí? Bien. Acá podemos ver que esa respuesta inmune adaptativa que se va a dar, que dijimos que estaba dada por los linfocitos B y por los linfocitos T, se divide también en inmunidad humoral, o se clasifica en inmunidad humoral e inmunidad celular. La inmunidad humoral va a estar dada por la generación de anticuerpos, que son unas proteínas que van a ser necesarias principalmente para cuando entra una bacteria que es extracelular, ¿sí? Porque los anticuerpos lo que van a intentar hacer es neutralizarla, van a intentar hacerla más atractiva para que otras células se la vengan a fagocitar, se la vengan a comer, ¿sí? Entonces todo lo que es la inmunidad humoral está dada por los anticuerpos que son generados a partir de los linfocitos B. Y todo lo que es la inmunidad celular está dada tanto por los linfocitos T citotóxicos, ¿sí? Como por los linfocitos T efectores, que ya vamos a ver, que son los CD4, y que ya vamos a ir viendo de a poquito cuando vayamos desglosando esta materia. Entonces, por ahora, simplemente decirles que la inmunidad adaptativa, la que se da en los ganglios, como dije recién, se clasifica en inmunidad humoral, que es la que está dada por los anticuerpos, e inmunidad celular, que es la que está dada por los linfocitos T CD8 o citotóxicos y los linfocitos T CD4 o helper o colaboradores. Bien. Por último, para mostrarles cuáles son las funciones del sistema inmune, acá vemos cómo en este cuadro se resume todo lo que sería cómo se da una respuesta inmunológica, cómo se puede dar una respuesta inmune. El patógeno tiene que atravesar las barreras naturales, las barreras físicas, como dijimos, la piel o mucosas, para entrar en contacto con ese sistema inmunológico. Y dependiendo del patógeno puede ser que se dé toda una respuesta inmunológica, como que no haya respuesta inmune y haya tolerancia en el caso de los alimentos, ¿sí? De alguna bebida, que eso ya lo vamos a ver más adelante también. Bien, en el caso de que se dé una respuesta inmune, esa respuesta inmune puede ser innata o no específica, como les puse acá en este cuadro decía no específica, pero hoy sabemos que es específica para ciertas estructuras de los microorganismos. Y también se va a dar paralelamente una inmunidad adaptativa que ya es específica. La inmunidad innata, ¿qué es lo que va a intentar hacer? Va a provocar una respuesta inflamatoria, que si esa respuesta inflamatoria se extiende en el tiempo puede dar una inflamación crónica, y también va a despertar la fagocitosis para intentar eliminar el patógeno. Y la inmunidad adaptativa, que ya dijimos que puede ser inmunidad humoral mediada por anticuerpos o inmunidad mediada por células, va a intentar eliminar el patógeno, va a generar memorias, pero también puede provocar algunas inmunopatologías que lo vamos a ver más adelante. Y ahora los dejo con estos interrogantes. ¿Dónde se generan todas las células del sistema inmune? ¿Dónde se produce la respuesta inmune? ¿En todas las especies es igual? Y para eso vamos a tener que ver el segundo videíto, el segundo teórico. Acá les dejo también la bibliografía de consulta. Hay algunos libros que son más nuevos que otros. Nosotros nos estamos basando en los libros más nuevos. Estos teóricos están hechos con este material sacado de diferentes libros. Por eso si ustedes van a estudiar de un solo libro, van a ver que no todo está, ¿sí? Porque nosotros tratamos de actualizarle lo que más podemos, la materia. Estamos trabajando con el TISAR y con el Feinboim. También hemos sacado algo de Lavas, de Gutiérrez Pavelo. La última edición del TISAR, que es de 2019, no está en la biblioteca, pero ustedes pueden encontrar el TISAR 2009, que sí está en la biblioteca, y que, bueno, si ustedes se van basando en los PDFs que les subimos, por más que no haya información actualizada ahí, la van a tener acá en los teóricos.
Bueno chicos, esto ha sido el teórico general. Después les voy a subir el otro video que tiene que ver ya con la respuesta inmune innata. Nos vemos.